Has escuchado el silencio de Dios. Cómo orar correctamente como hijos de Dios. ¿Alguna vez te has arrodillado en oración, derramando los anhelos más profundos de tu corazón, solo para encontrarte con un silencio que atraviesa tu alma? ¿Te has preguntado si tus palabras, susurradas con fe, ascienden al trono de Dios, o si titubean, perdidas en la inmensidad del cielo? Llevas el peso de las oraciones no respondidas, dudando si Dios realmente te escucha. Estas no son meras preguntas, son los clamores de corazones que anhelan comunión con lo divino, ecos de una fe que busca comprensión. Hermanos y hermanas queridos, hijos míos amados en Cristo, los saludo con la paz y el amor sin límites de nuestro Señor Jesucristo, cuya misericordia abraza toda la creación, desde las ciudades vibrantes llenas de vida hasta los pueblos tranquilos acunados por colinas verdes, y en el silencio sagrado de sus hogares donde la fe se nutre, como su Padre espiritual, portando el humilde manto de San Pedro, estoy ante ustedes con el deber solemne de pastorear a la Iglesia universal y el afecto tierno de un padre que se dirige a sus hijos queridos. Mi corazón se conmueve para hablarles hoy sobre un tema que toca el núcleo de nuestra fe: el misterio del silencio de Dios en respuesta a nuestras oraciones. No es una preocupación trivial, pues la oración es la savia de nuestra relación con Dios, el puente que conecta nuestra frágil humanidad con su amor infinito. Sin embargo, ¿cuántas veces sentimos que nuestras oraciones chocan con un cielo cerrado, que nuestros gritos por guía, sanación o consuelo regresan sin respuesta? Este silencio no es una señal de la ausencia de Dios, sino una invitación a acercarnos más, a examinar nuestros corazones y a alinear nuestras vidas con su voluntad divina. Hoy deseo guiarlos a través de las razones por las que Dios puede parecer silencioso y el camino para orar correctamente, para que su comunión con Él florezca, transformando su vida en un testimonio radiante de su gloria. Caminemos juntos con corazones abiertos, confiando en que el Espíritu Santo iluminará nuestro sendero. Antes de profundizar, los invito ahora a unirse conmigo como una sola familia en Cristo. En los comentarios abajo, compartan su nombre y el lugar que llaman hogar, uniéndose a nosotros en el abrazo del Espíritu Santo. Ofrezcan esta sencilla oración: Señor, enséñame a orar correctamente. Como declara el Salmo 139:1-4. El Señor te ha escudriñado y te conoce, discerniendo tus pensamientos desde lejos, sabiendo tus palabras antes de que se formen en tu lengua. Que la gracia de nuestro Dios, que escucha cada súplica susurrada, nos guíe en este viaje sagrado para descubrir por qué sus oraciones podrían no ser respondidas y cómo orar correctamente como sus hijos amados. Ahora, comencemos. Antes de adentrarnos en estas verdades sagradas, permítanme compartir una historia que ha permanecido en mi corazón. Un momento que cristalizó la urgencia de este mensaje. Mientras visitaba una humilde parroquia en las colinas de Toscana, celebré una misa bajo el suave resplandor de vitrales que representaban los misterios de nuestra fe. Tras la liturgia, un hombre llamado Marcos se acercó a mí, con los ojos cargados de una carga no expresada. «Santo Padre», dijo, con la voz temblando, «oro todos los días por mi negocio en dificultades, por las necesidades de mi familia, pero Dios permanece en silencio. Me siento abandonado, como si mis oraciones no fueran escuchadas, y mi corazón se cansa de dudar». Sus palabras resonaron con los clamores de innumerables almas que he conocido en todo el mundo, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que derraman sus corazones en oración, pero sienten el peso del silencio divino. Tomé las manos de Marco, lo miré a los ojos y hablé del amor de Dios, no como una promesa lejana, sino como una presencia viva, llamándonos a confiar, a arrepentirnos y a orar dentro de su voluntad. Este encuentro da forma a las palabras que ahora comparto con ustedes, mientras exploramos las barreras que impiden nuestras oraciones y el camino hacia una comunión más profunda con nuestro Creador. La primera barrera, el pecado,
La primera razón por la que sus oraciones podrían no ser respondidas es la barrera del pecado, que puede oscurecer el rostro de nuestro Padre amoroso. Queridos hijos, el pecado no es solo un tropiezo, sino un muro que nos separa del oído atento de Dios. Isaías 59:1-2 afirma: la mano del Señor no es demasiado corta para salvar, ni su oído demasiado sordo para escuchar. Pero nuestras iniquidades crean una separación, ocultando su rostro para que no escuche. Consideren a Marcos, quien más tarde confesó que sus negocios, aunque rentables, a veces se desviaban hacia la deshonestidad, pequeños sobornos, transacciones ocultas, compromisos sutiles que entristecían al espíritu. Oraba por la bendición de Dios, pero su corazón no estaba completamente alineado con la justicia. Proverbios 28:9 nos recuerda: si uno se aparta de la ley de Dios, incluso su oración se convierte en abominación. ¿Han sentido alguna vez una distancia en sus oraciones? Como si un velo los separara de Dios. Hagan una pausa y examinen su corazón. Hay un pecado no confesado, quizás un rencor que sostienen con fuerza, un acto deshonesto o una negativa a buscar reconciliación. Isaías 1:15 advierte: cuando extendemos nuestras manos en oración, Dios puede ocultar sus ojos si nuestras manos están manchadas por el pecado. Pero no desesperen, pues la misericordia de Dios es infinita. El sacramento de la reconciliación es una fuente de gracia, donde pueden desnudar su alma y llorar: Señor, revela cualquier falta que me separe de ti. El Espíritu Santo suavemente sacará a la luz lo que necesita sanación, como asegura 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Esta es una oración que Dios siempre responde, pues su corazón anhela restaurar a sus hijos. Cree en un hábito diario de examinar su conciencia, tal vez ante un crucifijo o durante la adoración eucarística, preguntando: ¿he vivido como tu hijo hoy? Asistan regularmente a la confesión, dejando que el sacerdote, actuando en la persona de Cristo, los absuelva y renueve su alma. En su parroquia, organicen un servicio de reconciliación, invitando a otros a experimentar este sacramento sanador. Enseñen a sus hijos el valor del arrepentimiento, quizás a través de historias de santos como San Agustín, quien encontró libertad mediante la confesión. Esfuércense por vivir en santidad, pues como nos invita 1 Pedro 1:16, estamos llamados a ser santos como Dios es santo. Un corazón justo, purificado por la gracia, ora con poder, como confirma Santiago 5:16. La oración de una persona justa es poderosa y eficaz. La segunda barrera: orar fuera de la voluntad de Dios. Al apartarnos del pecado, preparamos nuestros corazones para la siguiente verdad, pues un corazón limpiado por la gracia está listo para buscar la voluntad de Dios. La segunda cuestión a considerar es orar fuera de la voluntad de Dios. Una razón sutil pero profunda por la que nuestras oraciones pueden parecer no respondidas. Amados míos, la voluntad de Dios es perfecta, un tapiz divino tejido con amor y sabiduría, mientras que nuestros deseos a menudo están nublados por limitaciones humanas. Santiago 4:3 declara: pedimos y no recibimos porque pedimos mal, buscando gastarlo en nuestras pasiones. Muchos se acercan a la oración esperando que Dios conceda cada deseo, como un genio que cumple anhelos. Pero la oración no es una transacción. Es una rendición al plan de Dios, una ofrenda humilde de nuestros corazones a su propósito divino. Imaginen a un hombre que recibe una oferta de trabajo lucrativa, que promete riqueza y prestigio, sin buscar la guía de Dios. La acepta, orando solo por éxito en esta nueva empresa. Sin embargo, Dios sabía que este trabajo lo alejaría de su verdadera vocación: dar testimonio a un colega en su rol actual, crecer en fe a través de los desafíos allí. Su oración, aunque ferviente, estaba desalineada con la voluntad de Dios. La oración correcta habría sido: Señor, ¿es esta oportunidad de ti? Guíame a tu camino, pues confío en tu plan por encima del mío.
Jesús mismo modeló esta rendición en Lucas 22:42, orando: Padre, si estás dispuesto, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando oramos, debemos acercarnos a Dios con humildad, buscando su voluntad por encima de nuestros deseos. 1 Juan 5:14 nos asegura: si pedimos algo según su voluntad, Él nos escucha. ¿Cómo discernimos su voluntad? Creen un espacio sagrado para la oración, tal vez una esquina de su hogar con un crucifijo, una vela y una Biblia abierta, donde puedan orar: Espíritu Santo, alinea mi corazón con la voluntad de Dios. Asistan a la misa con un corazón abierto a la guía de Dios, dejando que la Eucaristía fortalezca su rendición. Recen el rosario, meditando en el fiat de María. Hágase en mí según tu palabra como modelo de confianza. En su parroquia, organicen un grupo de oración para buscar juntos la voluntad de Dios, compartiendo historias de cómo su guía ha moldeado sus vidas. Consideren los momentos en que han orado por algo, un trabajo, una relación, una resolución, solo para descubrir que la respuesta de Dios fue diferente, pero mejor, de lo que buscaban. Confíen en que su silencio no es rechazo, sino redirección, guiándolos a caminos que lo glorifican. Organicen un retiro parroquial sobre el discernimiento, explorando pasajes como Juan 15:7, que nos invita a permanecer en Cristo para que nuestras oraciones se alineen con su voluntad. Enseñen a sus hijos a buscar el plan de Dios, quizás a través de historias de santos como San Ignacio, quien encontró la voluntad de Dios mediante el discernimiento. Al alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios, abrimos nuestros corazones a la siguiente verdad, pues las oraciones arraigadas en la confianza requieren el fundamento de la fe. La tercera barrera, falta de fe. La tercera razón por la que nuestras oraciones podrían no ser respondidas es la falta de fe, que obstaculiza nuestra comunión con Dios. Queridos hijos e hijas, la fe es el aliento de la oración, la confianza inquebrantable en que Dios escucha y responderá en su tiempo perfecto. Marcos 11:24 declara: todo lo que pidan en oración, crean que lo han recibido, y será suyo. Sin embargo, ¿cuántas veces oramos con corazones divididos por la duda, confiando en nuestros sentimientos por encima de las promesas de Dios? Recuerdo a Marco, quien confesó sus pecados, pero se sentía indigno de perdón, creyendo que Dios permanecía en silencio. Confiaba en sus emociones, sentimientos de culpa y vergüenza por encima de la palabra de Dios. Un nuevo pecado que nublaba su fe. Santiago 1:6 nos recuerda: pidan con fe, sin dudar, pues el que duda es como una ola zarandeada por el viento. La historia de Marco me recuerda a otra alma, un hombre que conocí que estaba atrapado por una profunda depresión. Oraba repetidamente por perdón, pero sentía que el cielo estaba en silencio, creyendo que era demasiado pecador para la misericordia de Dios. Lo aconsejé, diciendo: hijo mío, estás pecando de nuevo al llamar a Dios mentiroso, pues su palabra promete perdón. 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar y limpiarnos. Cuando oró: Señor, confío en tu promesa por encima de mis sentimientos, el Espíritu Santo levantó su carga, liberándolo de la desesperación. Cuando oren, anclen su corazón en la palabra de Dios, no en emociones fugaces. Isaías 1:18 nos invita: vengan, razonemos juntos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como escarlata, serán blancos como la nieve. Comiencen cada día con una oración de fe: Señor, confío en tus promesas, incluso cuando no puedo ver. Pasen tiempo ante el Santísimo Sacramento, donde la presencia de Cristo fortalece su fe, y recen el coronilla de la Divina Misericordia, confiando sus dudas a su misericordia. En su parroquia, organicen una noche de testimonios, compartiendo historias de oraciones respondidas para edificar la fe de su comunidad. Enseñen a sus hijos a confiar en las promesas de Dios, quizás a través de historias de santos como Santa Teresita,
cuya fe infantil la sostuvo en las pruebas, reflexionen sobre los momentos en que la duda nubló sus oraciones. Pero la fidelidad de Dios prevaleció. Quizás una oración por sanación fue respondida, no con una cura, sino con paz, o una súplica por guía llevó a una claridad inesperada. Estos son signos de la presencia de Dios, obrando a través de su fe. Organicen un retiro parroquial sobre la fe, explorando pasajes como Hebreos 11, que celebra la fe de los santos. Que sus oraciones sean actos audaces de confianza, arraigados en la certeza del amor de Dios. La cuarta barrera, el ajetreo de la vida. Mientras la fe fortalece nuestras oraciones, también debemos considerar cómo las demandas de la vida pueden desplazar nuestro tiempo con Dios, llevándonos a la siguiente barrera. La cuarta cuestión a considerar es el ajetreo, que a menudo eclipsa nuestra vida de oración. Lucas 14, 6-20, relata la parábola de Jesús sobre una gran cena, donde los invitados hicieron excusas, tierra que inspeccionar, bueyes que probar, un matrimonio que celebrar, priorizando preocupaciones mundanas sobre la invitación de Dios. Hijos míos, ¿cuántas veces dejamos que las demandas del trabajo, la escuela o las tareas diarias empujen la oración a los márgenes de nuestras vidas? Confieso que ha habido mañanas en que mi propio horario, reuniones, viajes, deberes como pontífice consumió mi tiempo, dejando poco espacio para Dios. Sin embargo, esto es un engaño que nos decimos a nosotros mismos, que nos falta tiempo para orar. La verdad es que la oración no es una prioridad cuando el ajetreo reina. La realidad no es la falta de tiempo, sino la falta de priorización. Reflexionen sobre lo que colocan antes que a Dios. ¿Es el trabajo, el entretenimiento o las obligaciones? Los invitados en la parábola de Jesús eligieron preocupaciones pasajeras sobre la comunión eterna, y corremos el riesgo de hacer lo mismo cuando dejamos que el ajetreo domine. La parábola de Lucas nos recuerda que las excusas nos alejan del reino de Dios. Reserven un tiempo sagrado, tal vez 10 minutos cada mañana, en silencio ante un crucifijo, orando: Señor, tú eres mi prioridad. Limiten las distracciones, como el uso excesivo del teléfono, estableciendo límites, quizás apagando aplicaciones por la noche, para enfocarse en la oración. En su hogar, creen un rincón de oración con una Biblia, una vela y una imagen del Sagrado Corazón, donde su familia pueda reunirse para rezar el rosario o una oración sencilla juntos. Organicen un retiro parroquial sobre equilibrar la vida y la oración, explorando cómo hacer de Dios el centro de su día. Compartan historias de cómo priorizar la oración ha transformado su vida, quizás un momento en que una breve oración trajo paz inesperada en medio de un día agitado. Enseñen a sus hijos a priorizar a Dios, tal vez comenzando cada día con una ofrenda matutina. Te doy este día. En su comunidad, fomenten pequeños actos de oración, pausar antes de las comidas, ofrecer gracias durante un paseo, orar entre tareas. Hagan de la oración su primer acto, no el último, y observen cómo Dios multiplica su tiempo, llenándolo con su gracia. Al reordenar nuestras prioridades, también debemos cultivar la disciplina, pues sin ella, nuestras intenciones flaquean, llevándonos al siguiente obstáculo. La quinta barrera, falta de disciplina. La quinta es la falta de disciplina, que debilita nuestra resolución de orar consistentemente. 1 Corintios 9:27 revela la disciplina de Pablo, entrenando su cuerpo como un atleta para hacer lo que debe, no sea que quede descalificado tras predicar a otros. Sin disciplina, caemos en hábitos que nos roban el tiempo, desplazarnos por redes sociales, demorarnos en distracciones, perseguir placeres fugaces. Yo también he luchado, pasando horas leyendo comentarios o mensajes, cuando podría haber estado en oración, buscando la presencia de Dios. Esto es un llamado a morir a nosotros mismos, a sacrificar indulgencias momentáneas por el gozo eterno de la comunión con Dios. La disciplina no es restricción, sino libertad.
permitiendo que su alma se eleve en la presencia de Dios. Establezcan un horario de oración diaria, por ejemplo, a las 10:30 de la mañana, durante 15 minutos en silencio con el rosario o un pasaje de la Escritura, orando: Señor, ayúdame a buscarte primero. Usen herramientas como límites de aplicaciones para proteger su enfoque, quizás desactivar notificaciones de 10 minutos de la noche a 8 de la mañana para crear espacio para la oración vespertina y matutina. Y en su parroquia, organicen un taller sobre disciplina espiritual, compartiendo historias de cómo la estructura fortalece la oración. Quizás un momento en que un hábito de oración consistente trajo claridad a una decisión difícil. Enseñen a sus hijos la disciplina rezando juntos cada noche, tal vez el Ángelus o una oración familiar sencilla, fomentando hábitos que duran toda la vida. Reflexionen sobre los momentos en que la falta de disciplina obstaculizó su oración, quizás mañanas pasadas en el teléfono en lugar de con Dios, o noches perdidas en entretenimiento. La disciplina requiere sacrificio, una pequeña muerte al ego que produce vida abundante. La imagen de Pablo como atleta nos recuerda que entrenar el alma, como el cuerpo, exige esfuerzo, pero cosecha recompensas eternas. Organicen un desafío parroquial, animando a los miembros a comprometerse con 15 minutos de oración diaria durante un mes, compartiendo sus experiencias. En su hogar, modelen la disciplina priorizando la oración, mostrando a su familia que Dios es primero. Y la sexta barrera, el crecimiento del pecado. Mientras la disciplina fortalece nuestra oración, también debemos abordar el crecimiento del pecado, que puede sofocar nuestra vida espiritual, llevándonos a la siguiente barrera. La sexta es el pecado en aumento, que alimenta nuestra carne y apaga nuestro espíritu, obstaculizando nuestras oraciones. Gálatas 5:17 declara: la carne desea en contra del espíritu, creando una batalla dentro de nosotros que nos impide hacer lo que queremos. Cuando el pecado crece, ya sea chisme, envidia, orgullo o falta de perdón, genera vergüenza, culpa y reticencia para orar, pues la oración auténtica requiere enfrentar nuestras faltas. Gálatas 5:16 nos invita: caminen en el espíritu para vencer los deseos de la carne. Si el pecado obstaculiza su oración, es como una maleza que ahoga el jardín de su alma, sofocando la vida del espíritu en ustedes. Consideren los momentos en que el pecado ha crecido en su vida, quizás un hábito de palabras duras, una negativa a perdonar o una indulgencia secreta. Esto alimenta la carne, haciendo la oración difícil, ya que la vergüenza los aleja de la presencia de Dios. Sin embargo, el Espíritu ofrece un camino hacia la libertad. Vayan a la confesión, confiesen sus pecados a un sacerdote y oren: Señor, arranca los pecados que obstaculizan mi oración. Únanse a un estudio bíblico, sirvan en el ministerio o pasen tiempo en la adoración eucarística, dejando que el Espíritu supere su pecado con gracia. Organicen una misión parroquial sobre vencer el pecado, explorando Gálatas 5, y compartan historias de cómo el Espíritu los ha liberado. Quizás un momento en que confesar un pecado trajo paz inesperada. Enseñen a sus hijos a enfrentar el pecado a través de historias de santos como Santa María Magdalena, cuya conversión la transformó en discípula de Cristo. En su comunidad, fomenten la responsabilidad a través de grupos de oración, donde los miembros se apoyan mutuamente para vivir virtuosamente. Reflexionen sobre los momentos en que eligieron la justicia sobre el pecado, quizás perdonando una ofensa, hablando con amabilidad o sirviendo a los pobres, y vean la obra del Espíritu en esas elecciones. Cada paso en el espíritu oración, servicio, estudio disminuye el dominio de la carne, haciendo sus oraciones vibrantes y vivas. Al vencer el pecado, también debemos redescubrir el amor de Dios, pues perderlo de vista puede convertir la oración en una carga, llevándonos al siguiente obstáculo. La séptima barrera, perder de vista el amor de Dios.
La séptima es perder de vista el amor de Dios, que transforma la oración de una conversación gozosa en una tarea pesada. 1 Juan 3:1 proclama: el amor de Dios es tan grande que nos llama sus hijos. Con demasiada frecuencia, he tratado la oración como un deber que marcar como cumplido, olvidando que es un diálogo con mi Padre, que me ama incondicionalmente. ¿Por qué hacemos de la oración una labor cuando es un regalo? Una invitación a hablar de corazón a corazón con aquel que nos creó. La oración no se trata de ganarse el favor de Dios, sino de descansar en su amor, confiando en que Él se deleita en nuestra presencia. Reflexionen sobre los momentos en que la oración se sintió como una tarea, quizás cuando apresuraron un rosario o omitieron la oración, pensando que no eran dignos. Yo también he caído en esta trampa, posponiendo la oración porque la veía como una obligación más en un día ocupado. Sin embargo, la oración es una conversación con el Dios que los ama tanto que envió a su Hijo para redimirlos. Juan 3:16 nos recuerda: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Creen un espacio para redescubrir este amor, tal vez un altar en casa, con una imagen del Sagrado Corazón, donde puedan orar: Jesús, déjame conocer tu amor. En la misa, unan su corazón al sacrificio de Cristo, dejando que la Eucaristía les recuerde su amor sin límites. Organicen un retiro parroquial sobre el amor de Dios, explorando Pinergo Juan 3, y compartan historias de cómo su amor ha transformado su oración. Quizás un momento en que sintieron su presencia en una oración silenciosa. Enseñen a sus hijos a ver la oración como una conversación, tal vez a través de historias de la compasión de Jesús, como su encuentro con la mujer en el pozo. En su comunidad, reflejen el amor de Dios a través de actos de caridad, visitando a los enfermos, alimentando a los hambrientos, consolando a los solitarios. Que el amor de Dios sea el latido de su oración, acercándolos a Él. La octava barrera: crear reglas innecesarias para la oración. Al descansar en su amor, también debemos liberarnos de las reglas autoimpuestas, que pueden cargar nuestra oración, llevándonos al siguiente obstáculo. La octava es crear reglas innecesarias para la oración, que pueden sofocar nuestra comunión con Dios. Marcos 7, 1, 2, relata a los fariseos criticando a los discípulos de Jesús por no seguir rituales humanos como el lavado de manos antes de comer. Estas reglas, no encontradas en la ley de Dios, cargan a los fieles con tradiciones humanas. Yo también he caído en esta trampa, pensando que debía orar durante una hora, leer primero la Escritura, o arrodillarme en soledad para orar correctamente. Cuando el tiempo era escaso, omitía la oración, creyendo que no era suficiente. Sin embargo, Dios desea su corazón, no reglas rígidas. La oración puede ser un susurro rápido en su coche, una acción de gracias antes de una comida, o una súplica entre tareas. Reflexionen sobre las reglas que han impuesto a su oración, tal vez pensando que deben orar durante un tiempo establecido, en un lugar específico o en una postura determinada. Estas pueden volverse como las tradiciones de los fariseos, alejándolos de la simplicidad de Dios. Marcos 7, 3, 4 nos recuerda que Jesús reprendió tales reglas humanas, llamándonos a una adoración auténtica. Oren como viven mientras conducen al trabajo, entre series en el gimnasio, o durante un paseo ofreciendo: Señor, soy tuyo en este momento. En su hogar, enseñen a sus hijos a orar en cualquier lugar, en cualquier momento, tal vez con una oración breve antes de dormir. Jesús, te amo. Organicen un taller parroquial sobre la oración sencilla, explorando Marcos 7, y animen a la oración espontánea desde las comidas, durante las luchas, o en momentos de alegría. En su comunidad, fomenten una cultura de oración accesible. Compartan historias de cómo oraciones breves los han acercado a Dios, tal vez un momento de gratitud que elevó su espíritu. Organicen una caminata de oración parroquial,
orando mientras recorren su vecindario, reflejando la presencia de Dios en la vida diaria. Que la oración sea un diálogo vivo, libre del peso de las tradiciones humanas. La novena barrera, la falta de perdón. Al simplificar nuestra oración, también debemos abordar la falta de perdón, que cierra nuestros corazones a la gracia de Dios, llevándonos a la siguiente barrera. La novena es la falta de perdón, que obstaculiza nuestras oraciones y nuestra relación con Dios. Mateo 6, 14, 15 advierte: si no perdonamos a los demás, nuestro Padre tampoco no nos perdonará. Recuerdo a una pareja que conocí en mis viajes, fervorosos en su deseo de servir a Dios, pero retenidos por agravios pasados el uno contra el otro. Oraban por guía para trabajar en la gloria de Dios, pero sus oraciones no eran respondidas porque no se habían reconciliado. Dios espera que perdonemos antes de que hable más, pues la falta de perdón es una cadena que ata nuestros corazones. Reflexionen sobre su propio corazón. ¿Hay alguien, un cónyuge, un amigo, un enemigo que no han perdonado? Las palabras de Mateo nos recuerdan que el perdón no es opcional, sino esencial para la comunión con Dios. Vayan y arréglenlo. Busquen la reconciliación, ya sea a través de una conversación, una carta o una oración. En la confesión, presenten su falta de perdón ante Dios, orando: Señor, concédeme un corazón que perdona. Asistan a la misa con un corazón abierto al perdón, dejando que la Eucaristía sane sus heridas. Organicen un servicio de reconciliación parroquial, compartiendo historias de perdón. Tal vez un momento en que perdonar a alguien trajo paz a su alma. Enseñen a sus hijos a perdonar a través del ejemplo de Cristo, quizás compartiendo la parábola del hijo pródigo. En su comunidad, fomenten el perdón mediante actos de caridad y oración. Cuando alguien les haga daño, oren por ellos, como Jesús lo hizo en la cruz. Padre, perdónalos. Organicen un retiro parroquial sobre el perdón, explorando Mateo 6, e inviten a otros a liberar rencores a través del sacramento de la reconciliación. El perdón abre los cielos, haciendo de sus oraciones una ofrenda dulce para Dios. La 10ª barrera, descuidar los deberes. Al perdonar, también debemos vivir correctamente nuestras vocaciones, pues descuidar nuestros deberes puede obstaculizar nuestras oraciones, llevándonos al obstáculo final. La 10ª es descuidar nuestros deberes, particularmente en las relaciones, lo que puede obstruir nuestras oraciones. 1 Pedro 3:7 aconseja a los esposos: honren a sus esposas como coherederas de la gracia, para que sus oraciones no sean obstaculizadas. Un esposo que desatiende la dignidad de su esposa, o cualquiera que descuida sus roles dados por Dios como padre, cónyuge o miembro de la comunidad, encuentra sus oraciones debilitadas. Nuestras vocaciones son llamados sagrados, y vivirlas con amor fortalece nuestra comunión con Dios. Reflexionen sobre sus deberes. Honran a su cónyuge con comprensión, cuidan a sus hijos con paciencia, o sirven a su comunidad con generosidad. Descuidar estos roles crea una discordia que obstaculiza la oración. Las palabras de Pedro nos recuerdan que nuestras relaciones reflejan nuestra relación con Dios. Creen un examen de conciencia diario, tal vez ante una imagen de San José orando: Señor, ayúdame a vivir mi vocación con amor. En su hogar, modelen su vocación. Esposos, amen a sus esposas. Padres, nutran a sus hijos. Todos, sirvan a su comunidad. Organicen un retiro parroquial sobre la santidad vocacional, explorando 1 Pedro 3, y compartan historias de cómo vivir sus deberes ha profundizado su oración. Quizás un momento en que servir a otros los acercó más a Dios. Enseñen a sus hijos a honrar sus roles a través de historias de santos como Santa Gianna Molla, quien vivió su vocación como madre y médica con amor. En su comunidad, fomenten una cultura de servicio, visiten a los enfermos, alimenten a los hambrientos, oren con los solitarios, organicen un taller parroquial sobre vivir la vocación, animando a los miembros a reflexionar sobre sus deberes, cumplan su vocación con amor.
y sus oraciones ascenderán con poder, pues un corazón alineado con el propósito de Dios ora con claridad y fuerza. El camino para orar correctamente. Al abrazar nuestros deberes, llegamos al punto de partida, listos para orar correctamente con un corazón purificado, alineado y fiel. Amados míos, habiendo explorado estas barreras pecado, orar fuera de la voluntad de Dios, falta de fe, ajetreo, falta de disciplina, crecimiento del pecado, pérdida de vista del amor de Dios, reglas innecesarias, falta de perdón y descuido de los deberes. Volvamos ahora al camino para orar correctamente. La oración no es una fórmula, sino una relación, un diálogo con el Dios que los ama. Para orar correctamente, comiencen con el arrepentimiento, buscando la confesión para limpiar su corazón. Alineen sus oraciones con la voluntad de Dios, discerniendo su plan a través de la Escritura, la Eucaristía y la guía del Espíritu Santo. Oren con fe, confiando en las promesas de Dios por encima de sus emociones. Hebreos 3:6 nos asegura que nosotros somos, y nos asegura que Dios recompensa a quienes lo buscan con fe. Hagan de la oración una prioridad, reservando un tiempo sagrado cada día, mañana, mediodía o noche para hablar con Dios. Cultiven la disciplina estableciendo límites contra las distracciones, creando un ritmo de oración que sostiene su alma. Caminen en el Espíritu para vencer el pecado a través de la misa regular, la adoración eucarística y los actos de caridad. Descansen en el amor de Dios, viendo la oración como una conversación con su Padre, no una tarea. Mantengan la oración sencilla, libre de reglas autoimpuestas, ofreciendo oraciones breves a lo largo del día. Perdonen a los demás, como Cristo perdonó, y vivan su vocación con amor, honrando sus deberes hacia la familia y la comunidad. En su hogar comunidad, creen un santuario de oración, un crucifijo, una vela, una Biblia abierta donde su familia pueda rezar el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, o una oración sencilla juntos. En su parroquia, fomenten una cultura de oración a través de retiros, grupos de oración y servicios de reconciliación. Enseñen a sus hijos a orar con historias de santos como San Juan María Vianney, cuyas oraciones transformaron su parroquia. Que su vida sea una oración, un testimonio del amor de Dios, como nos exhorta Colosenses 3:17. Hagan todo en el nombre del Señor Jesús. En oración final, queridos hijos e hijas, al concluir esta reflexión, elevemos nuestros corazones en oración a nuestro Dios compasivo, que escucha cada clamor de sus hijos. Padre Celestial, tú conoces nuestros corazones antes de que hablemos, y tu amor nunca falla. Límpianos de nuestros pecados mediante tu misericordia. Alinea nuestras oraciones con tu voluntad perfecta, y llénanos de fe para confiar en tus promesas. Concédenos disciplina para buscarte por encima del ajetreado de la vida, fuerza para vencer a la carne, y gracia para descansar en tu amor. Líbranos de reglas autoimpuestas, para que podamos orar sencilla y sinceramente. Enséñanos a perdonar como tú perdonas, y a vivir nuestras vocaciones con amor, para que nuestras oraciones se eleven como incienso ante tu trono. Que tu Espíritu Santo nos guíe, transformando nuestras vidas en un himno de alabanza, una luz que brilla en la oscuridad, por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Los exhorto a dejar que este mensaje eche raíces en su alma. Compártanlo con una persona hoy, un amigo, un vecino, un desconocido que anhela esperanza, y dejen que sus palabras enciendan la fe en su corazón. Como exhorta Mateo 5:16, que brille su luz ante los demás. En sus hogares, creen un santuario de oración, donde su familia pueda reunirse cada noche para rezar el rosario o la coronilla de la Divina Misericordia, confiando sus vidas a la guía de Dios. Suscríbanse a este viaje de fe, para que podamos crecer como una comunidad global unida en el amor de Cristo. Vivan como testimonios en cada momento. Levántense cada mañana ofreciendo su corazón a Dios, orando.
Espíritu Santo, guía mis oraciones al corazón del Padre. En la misa, fijen sus ojos en la hostia elevada, renovando su compromiso de orar correctamente. En momentos de silencio, confíen en que Dios está cerca, moldeando su corazón para su gloria. Organicen una vigilia de oración parroquial en Pentecostés, uniendo a su comunidad en himnos y oraciones al Espíritu Santo. En los comentarios abajo, compartan cómo estas verdades han tocado su vida, sus historias de oraciones respondidas, lecciones aprendidas o momentos de la presencia de Dios. Que la paz de Cristo, que envió a su Espíritu para guiarnos, el amor de María, que oró perfectamente en su fiat, y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo los llenen y permanezcan con ustedes siempre, guiándolos en la santidad, consolándolos en el silencio y conduciéndolos a la gloria de la vida eterna. Amén.